Chaitanya Bhagavat, Adi Kanda, capítulo 9. La infancia y las peregrinaciones de Sri Nityananda. Todas las glorias a Sri Krishna Chaitanya, el ilimitado océano de misericordia. Todas las glorias al Señor Nityananda, el más querido amigo de los afligidos. Todas las glorias al Señor Chaitanya, la vida, la joya y alma de Sri Advaitacharya, y al precioso tesoro de la casa de Sri Gadadhara Pandit. Todas las glorias al Señor Vishvambara, el hijo de Sri Jagannatha Misra y de Sri Sachimata. Todas las glorias a todos los devotos quienes son asociados tan queridos del Señor. El señor Ananta Sesha apareció en el distrito de Radhadecha por una orden dada previamente por Sri Chaitanya. Él permaneció en el mundo material de acuerdo al deseo trascendental de Mahaprabhu. Sri Nityananda Prabhu, el señor de la Gaudiya Vaishnava, apareció en el pueblo de Ekra Chakra. Su padre fue un brahmana llamado Jadai Pandit y su madre fue Srimati Padmati Devi. Desde su temprana infancia, Sri Nityananda Prabhu tenía una serena disposición y una elevada inteligencia. Él era un cúmulo de excelencias. Su belleza encantadora eclipsaba el atractivo de millones y millones de cupidos. Desde la época del nacimiento de Nityananda, todo se volvió auspicioso en el distrito de Radhadecha. Hambruna, pobreza y toda clase de problemas fueron totalmente erradicados. En el día de la aparición del señor Chaitanya al Navadvip, Sri Nityananda, quien continuaba en Radhadecha, rugía de júbilo. El sonido de ese rugido llenó el universo y robó los sentidos de todos. Algunos especulaban, debe haber sido un trueno. Otros pensaban que era el sonido de un inminente desastre. Y otros decían, nosotros sabemos la razón de este sonido. El señor Nityananda, el señor de la Gaudiya Vaishnava, está rugiendo en éxtasis. La gente ofrecía diferentes opciones sobre este asunto, pero nadie conocía realmente al señor Nityananda, debido a su energía ilusoria. El señor Nityananda escondía su identidad y jugaba alegremente con los otros muchachos de su edad. La variedad de juegos que el señor Nityananda jugaba con sus jóvenes amigos eran en realidad diferentes manifestaciones de diferentes pasatiempos del señor Krishna. Una vez, los niños se juntaron y formaron un concilio divino en el que tomaban el papel de la Madre Tierra y hacían una petición. Esos niños estaban acompañados de muchos otros cuando fueron a las orillas del océano de leche y ofrecieron sus oraciones escogidas al señor Krishna. Cierto muchacho, oculto para todos, gritó en voz alta, yo apareceré en Gokula Mathura. Algunas tardes, el señor Nityananda, junto con sus jóvenes amigos, representaban el matrimonio de Sri Vasudeva con Devaki Devi. Cerraban todas las puertas y ventanas del cuarto para crear una mazmorra. El señor Nityananda representaba el nacimiento del señor Krishna que sucedió en lo profundo de la noche mientras el resto del mundo dormía. Entonces llevaban al señor Krishna bebé a su imaginario Gokuladam y lo intercambiaban con la recién nacida Mahamaya, la potencia externa del señor. De este modo engañaban al perverso rey Kamsa. Luego, Nityananda vestía a un niño de Putana
y hacía que otro trepara hacia su regazo y succionara su pecho. Ayudado por algunos amigos, un día construyó una carreta con sólidos juncos y a continuación la destrozó de una patada. A veces, sin ser visto por nadie, entraba en la casa del lechero del vecindario y robaba la mantequilla con sus jóvenes amigos. Los muchachos nunca querían dejar la compañía de Nityananda y regresar a casa. Día y noche, ellos disfrutaban de los pasatiempos en su asociación trascendental. Los padres de esos niños nunca se quejaban de él, sino que todos ellos afectuosamente lo cogían y lo ponían en su regazo. Todos estaban sorprendidos. Nunca hemos visto actividades tan maravillosas. ¿Cómo puede un simple niño conocer tanto los pasatiempos trascendentales del señor Krishna? Otro día, hizo con hojas serpientes iguales a Kalilla. Tomó a todos los niños y se fue hacia el agua. Cuando los niños saltaban al agua y jugando, se hacían los inconscientes. Nityananda los revivía. Un día fue al bosque de Talavana con sus jóvenes amigos. Después de matar al demoníaco burro de Nukasura, disfrutó de los frutos del tala con todos los demás. Cuando podía, llevaba a sus jóvenes amigos a pasear a las vacas y representaban diversos pasatiempos. En una ocasión se vistieron como Bakasura, Agasura, Vatsaura y entonces representaron los pasatiempos del señor Krishna matando a esos demonios. Tocando su cuerno de búfalo por el camino, regresaba felizmente a casa al atardecer con las vacas y sus jóvenes amigos. Un día representó el pasatiempo de levantar la colina de Govardhan. Otro día recreó Vrindavan Dham y jugó, recordando los diferentes lugares de los pasatiempos de Krishna. Otro día llevó a cabo el pasatiempo de robar las ropas de las vaqueritas doncellas de Braj, y también el de conocer a las esposas de los brahmanes cuando ellos estaban ocupados en realizar sacrificios. En ocasiones, alguno se vestía de Narada Muni, completamente disfrazado y con barba, y daba consejos secretos a Kamsa, mientras se sentaba en lugares apartados. Una vez, un joven muchacho se vistió de Akrura, interpretando el lila de tomar al señor Krishna y a Balaram de Vrindavan hacia Mathura con el propósito de matar al cruel rey Kamsa. Tomando el papel de una Braya Gopi, Nityananda Prabhu gemía amargamente en el humor de intensa separación. Sus lágrimas fluían como un río enorme y todos los niños le contemplaban asombrados. Por la influencia de la potencia ilusoria del señor Vishnu, nadie podía entender la verdad acerca del señor Nityananda. Ajenos a su identidad, los niños jugaban felices con él. Después de recrear a Mathura en su obra, el señor Nityananda rugía alrededor de la ciudad con sus jóvenes amigos. Algunos se vestían como jardineros y adornaban a los niños con guirnaldas de flores. Nitai vestía a alguno como Kubja, la mujer encorvada de Mathura, y representaba el pasatiempo de ir a su casa para ser rociado con fragancia de pasta de sándalo. Después hizo un arco, lo tensó y entonces lo rompió en medio de un gran tumulto, tal y como Sri Krishna había hecho con el temeroso Kamsa. Actuando como Krishna, el señor Nityananda pretendió matar al elefante loco
Kubala Yapida, y a los dos luchadores Shanura y Mustika en la arena de Kamsa. Entonces persiguió a su amigo vestido de Kamsa, le tiró del pelo y se sentó a horcajadas sobre su pecho. Bailó jubilosamente con sus jóvenes amigos después de la muerte fingida del cruel rey Kamsa. Cuantos contemplaron el drama reían apreciando el espectáculo. De esta encantadora manera, el señor Nityananda y sus jóvenes amigos imitaban, con un humor juguetón, los muy diversos pasatiempos trascendentales de las encarnaciones del Señor Supremo, Krishna y Balaram. Un día, el señor Nityananda se convirtió en el señor Vamana, haciendo que alguien representara el papel de Bali Maharaj. Representó el pasatiempo del señor Vamana engañando al rey Bali fuera de su vasto reino que abarcaba más allá de los 3 mundos. Alguien que actuaba como Sukracharya apareció en el atuendo de un viejo y le prohibió a Bali Maharaj que atendiera el requerimiento del señor Vamana de dar 3 pasos de terreno. Pero el rey Bali aceptó el requerimiento del señor Vamana y el señor le bendijo colocando sus pies de loto en la cabeza del rey. Un día, el señor Nityananda se convirtió en el señor Ramachandra y construyó un puente a través del océano de Lanka. Todos los muchachos se vistieron como monos para formar un ejército de monos del señor. Gritaban, ¡Jai Raghunatha! Cortaron algunos árboles de aceite de ricino y los tiraron al agua para construir un puente. En otra ocasión, el señor Nityananda representó a Sri Lakshmana. Tomando su cuenco en las manos, lleno de furia, fue silenciosamente a encontrarse con Sugriva. ¡Oh tú, miserable mono! Mi señor está angustiado. Si te importa tu vida, ven de inmediato. Ramachandra nos espera ansioso en la montaña Malyavanta, y tú aquí disfrutando en medio de mujeres. En otra ocasión, regañó a Sri Parasurama con enorme furia. No voy a ser culpado por esto, oh Brahmana, huye de inmediato. Él estaba extremadamente inmerso en el papel de Lakshmana, pero los otros muchachos pensaron que era en broma. Fueron incapaces de comprender su significado recóndito. Otro día, los muchachos estaban vestidos como los 5 famosos monos: Sugriva, Hanuman, Nala, Nila y Tara, y el señor como Lakshmana. Inquirió de ellos, ¿quiénes sois vosotros? Veo que todos pertenecéis a la raza de los monos, pero ¿por qué estáis vagando por el bosque? Yo soy un sirviente de Raghunatha, el señor Ramachandra. Por favor, presentaos. Ellos replicaron, estamos vagando por el bosque por temor a Bali. Por favor, llévanos ante el señor Ramachandra para que podamos aceptar el polvo de sus pies de loto. Después de abrazar a todos, Lakshmana los llevó ante Ramachandra y todos se postraron ante los pies de loto del señor, ofreciendo sus honradas reverencias. Un día, el señor Nityananda representó el pasatiempo de matar a Indrajit, y en otra ocasión se perdió a sí mismo en las emociones de Lakshmana.
Después de vestir a un niño como Vibhisana, Nitai lo llevó ante el señor Ramachandra, quien lo designó como el rey de Lanka. Un niño se aproximó a Nitai y dijo: «Yo soy Ravana, el rey demoníaco. Descargaré mi poderosa arma Saktisila sobre ti. Sálvate si puedes, Lakshmana». Amenazando a Lakshmana con estas palabras, el niño lanzó una flor de loto hacia Nitai. Imbuido en el humor de la batalla de Lakshmana, Nitai cayó inconsciente en el suelo. A pesar de los esfuerzos, los muchachos no pudieron reanimarlo. Nitai permanecía allí, inmóvil. El señor estaba tendido sin una pizca de conciencia en su cuerpo. Mientras, temiendo lo peor, sus amigos se sentaron a su alrededor, sosteniendo sus cabezas y lamentándose. La madre de Nitai y su padre se acercaron apresuradamente al sitio, pero cuando vieron el cuerpo sin vida de su hijo, ambos se desmayaron y cayeron al suelo. Quienes observaron la situación estaban verdaderamente asombrados. Los jovencitos describieron los detalles a la multitud que se había reunido, y alguien dijo: «Creo que ya entiendo la razón del desmayo de Nitai». Anteriormente, Nitai representó con destreza el papel del rey Dasarata, quien sufría tremendamente y al final moría al escuchar acerca del destierro de su hijo, Sri Rama, al bosque. En la obra, cuando el actor escucha el destierro de Sri Rama al bosque, él también abandona su cuerpo. Escuchando esto, otro hombre sugirió: «Aquí hay un muchacho vestido como Hanuman. Si le da la medicina a Nitai, podría recuperarse». Antes del drama, el señor Nityananda había instruido a sus jóvenes amigos: «Si me caigo, rodeadme y llorad. Después de esperar unos minutos, mandáis a Sri Hanuman a buscar la medicina. Cuando regrese y se acerque la medicina a mi nariz, mi vida renacerá de nuevo». El señor cayó inconsciente solamente para experimentar su propio humor como Lakshmana. Naturalmente, esto confundió a sus jóvenes amigos. Los niños habían quedado confusos al ver a Nitai inconsciente y olvidaron las instrucciones del señor. Únicamente repetían: «Despierta, querido hermano, despierta, querido hermano», y gemían a gritos. Cuando los niños escucharon la sugerencia del hombre, recordaron entonces las instrucciones del señor. Un chico vestido como Hanuman salió corriendo en busca de las hierbas medicinales. Otro muchachito, vestido como una seta, pero que de hecho era el demoníaco tío materno de Ravana, abordó a Sri Hanuman en su camino y lo invitó a compartir algunas frutas y comida. «Por favor, permanece aquí, querido Hanuman, y bendice mi humilde morada. Me siento muy afortunado de poder conocer a tan buena personalidad». «Mi misión es grave y urgente», replicó Hanuman. «Debo apresurarme, no puedo quedarme. Debes haber escuchado de que Lakshmana, el hermano menor del señor Rama, yace en coma, herido por la poderosa arma Saktisila de Ravana. Así que debo apresurarme hacia la colina de Gandamardhan para obtener la medicina y salvar su vida». El asceta insistió: «Si debes irte, por lo menos toma un baño y después de comer algo puedes continuar tu viaje victorioso». Por la potencia del señor Nityananda, sus jóvenes amigos representaban sus papeles con tanta elocuencia que el gentío los observaba atónito. Por la insistencia de la asceta, Hanuman fue al gran lago a bañarse. Un niño vestido como cocodrilo
agarró el pie de Hanuman y lo arrastró hacia lo profundo del agua. Pero el poderoso Hanuman arrastró al cocodrilo hasta la orilla del lago. Hanuman luchó en una corta batalla con el cocodrilo y después de derrotarlo, el gran Hanuman, quien es conocido como Mahavira, continuó hacia su destino. Otro muchacho disfrazado como un demoníaco Raksasa atacó a Hanuman con la intención de devorarlo. Has matado al cocodrilo, pero ¿cómo te propones matar a alguien tan poderoso como yo? Te devoraré. ¿Quién salvará entonces la vida de Lakshmana? Rugió el demonio. Sri Hanuman le retó. Tu Ravana es un perro, le desprecio. Hubieras hecho mejor huyendo. Ellos se insultaron de este modo el uno al otro por algún tiempo, hasta que empezaron a pelear con los puños. Pronto, Sri Hanuman destruyó al demonio y continuó hacia la colina de Gandamadana, entrando en el bosque. En el bosque, algunos chicos disfrazados como Gandharvas iniciaron una pelea y Sri Hanuman se vio obligado a luchar con ellos. Cuando fueron derrotados, Hanuman, incapaz de encontrar la hierba, tomó y transportó la colina entera de Gandamadana sobre su cabeza hasta Lakshmana. Otro niño, disfrazado de doctor, buscó y encontró en la colina la hierba. Preparó la medicina y la colocó bajo la nariz de Lakshmana mientras meditaba en el señor Ramachandra. El señor Nityananda, la suprema personalidad de Dios, se levantó entonces para el alivio de sus padres y de todos los presentes. Sri Hadai Pandit se apresuró hacia Nitai y lo tomó cariñosamente en su regazo. Los jovencitos se sintieron alegres y jubilosos. Todos estaban impresionados con el drama y le preguntaron: «Querido niño, ¿en dónde aprendiste a representar todos estos pasatiempos?» Nitai sonrió y replicó: «Estas son mis actividades trascendentales». En sus primeros años, el señor Nityananda era un niño extremadamente hermoso y atractivo. El contacto con él los llenaba de deleite y nadie podía resistirse a acariciarlo sobre su regazo. La gente de Radhadeya lo amaba más que a sus propios hijos, a pesar que nadie podía reconocerlo como el Señor Supremo por la influencia de la potencia de Vishnumaya. El señor Sri Nityananda actuó de este modo durante su infancia. Su única fuente de placer era representar los maravillosos pasatiempos de Krishna. Por las mañanas, todos los jóvenes amigos de Sri Nityananda salían apresuradamente de sus casas para disfrutar del día en su nectaria compañía. Yo ofrezco mis incontables reverencias a los pies de todos esos jóvenes asociados del señor Nityananda, quienes disfrutaron con él estos pasatiempos placenteros. Desde su infancia, la única inclinación de Nityananda era la de revivir las actividades trascendentales del señor Krishna. ¿Quién puede describir los ilimitados y superhumanos pasatiempos de Sri Anantashesha, Sri Nityananda? Solo por su misericordia puede la percepción adecuada manifestarse en el interior del corazón. El señor Nityananda vivió en el hogar por 12 años, representando continuamente estos pasatiempos. Después se fue a peregrinar. Viajó a diferentes lugares de peregrinaje durante 20 años, hasta encontrarse al fin con Sri Chaitanya en Navadvip. Por favor, escuchad la narración de los viajes del señor Nityananda a los diferentes lugares de peregrinaje, como los
he escrito en esta porción del libro del Adikanda, cualquiera que critique las actividades del Señor de alguna manera es con seguridad un miserable ateo pecador. Esta personalidad suprema, el Señor Nityananda, quien libera al universo entero, es ciertamente el océano de la misericordia ilimitada. Solamente por su gracia somos capaces de conocer la verdad trascendental del Señor Chaitanya. En verdad, solo a través de la gracia de Sri Nityananda las divinas glorias del Señor Chaitanya me son reveladas. Escuchad atentamente la descripción del peregrinaje del Señor Nityananda, el asociado más amado de Sri Chaitanya. El primer lugar sagrado visitado por el Señor Nityananda en su viaje fue el templo de Bakreshvara. A continuación, vagó solo por el bosque de Vaidyanatha. Después de visitar Gayadam, Nityananda fue a Kasi, el principal lugar de peregrinaje para los Saivitas, el cual está situado en las orillas del Ganges, en el punto que fluye velozmente hacia el distrito septentrional. El señor Nityananda estaba eufórico por beber y bañarse en las aguas del Ganges. Sin embargo, por alguna razón, una ansiedad trascendental se aferró a él. En Prayaga, el Señor se bañó en las confluencias de los 3 ríos sagrados en las horas tempranas de una fría mañana de Maga. Entonces continuó hacia Mathura, en donde apareció en la anterior yuga. Allí visitó el lugar de nacimiento del Señor Krishna. Atraído por el río Yamuna, jugó en sus agradables aguas en el balneario llamado Vishrama Gata. Entonces, rodeó la colina de Govardhan y experimentó un gran éxtasis espiritual. Uno por uno, visitó los 12 bosques de Braj, comenzando por Sri Vrindavan, y vagó a placer por los bosques umbríos. En Gokula vio la residencia de Nanda Maharaj, entró en éxtasis, se sentó y gimió profusamente. Ofreció entonces adoración a la deidad del señor Madana Gopal y fue a Hastinapura, la famosa ciudad fortificada de los valientes Pándavas. El señor Nityananda gemía, siendo intensamente conmovido por los lugares benditos de los elevados devotos del Señor Supremo. Aún así, los residentes de esos lugares no podían comprender estas emociones debido a su carencia de sentimientos devocionales. La visita a Hastinapura trajo recuerdos de las actividades del señor Balaram y el señor Nityananda llamaba: «Sálvame, oh señor Haladar». De esta manera adoraba a los lugares sagrados. Posteriormente, Sri Nityananda visitó a la ciudad sagrada de Dwarka y se bañó en el océano, sintiendo una gran dicha. A continuación fue a Siddhapura. Ese lugar estaba bendito por la presencia del señor Kapila. Después de eso, Nityananda fue a Matsya Tirtha, en donde ofreció granos y caridad con ocasión de un gran festival. El señor visitó el Shiva Kanchi y el cercano Vishnu Kanchi, siendo la persona suprema original, Sri Mula Sankarsam Vishnu. Sri Nityananda se derretía con el conflicto fanático que existía entre los seguidores del señor Shiva y el señor Vishnu. Viajó hacia Kurukshetra, Pritudaka, Bindu Sarovar, Pravasa
y Sudarsana Tirtha. Fue entonces a Tirthakupa, Vishala, Brahmatirtha y Chakratirtha. Con el espíritu eufórico, Nityananda viajó hacia el lugar sagrado de Pratishrota, en donde Prachi Sarasvati fluye suavemente hacia el océano. Desde allí visitó el bosque Naimi Saranya. Viajó a la ciudad de Ayodhya, viendo el lugar de nacimiento del señor Ramachandra. Sintió un éxtasis espiritual que lo obligó a derramar profusas lágrimas de amor divino. Viajó al reino tribal del rey Ujjaka Kandal, Surunga Berapura. El rey Ujjaka Kandal reinaba en el tiempo del señor Ramachandra, y en ese lugar santo Sri Nityananda cayó en un profundo trance extático. Cuando Sri Nityananda pensaba en su devoto, el rey tribal de Ujjaka, perdió la conciencia externa durante 3 días. Posteriormente, visitó los diferentes bosques en los cuales el Señor Supremo Ramachandra alguna vez vagó. Sus sentimientos de separación del Señor lo hacían rodar angustiado por el suelo. Luego, el Señor se bañó en los sagrados ríos Saraju y Kausiki, donde fluyen suavemente hacia Ayodhya. Después continuó hacia el ashram de Pulastya Ras, un lugar muy santo. De ahí, Sri Nityananda fue a Gomati y se bañó en las aguas del Gandaki y del Sona. Escaló la zona de Mahendra, en donde ofreció sus reverencias al señor Parasurama. Se dirigió entonces a Haridwara, el nacimiento de la madre Ganga, lugar donde nace el Ganges. Visitó los ríos Pampa, Brimarati, Godavari y Bemba. Luego, en el río Vipasa, también conocido como río Vyasa, permaneció sumergido en el agua por algún tiempo. En Madurai, visitó el templo del señor Kartikeya y siguió hacia la montaña conocida como Sri Saila Parvata. Allí hay un templo inmenso e impresionante. Sus devotos, el señor Shiva y Parvati, son adorados opulentamente como un brahmana y su esposa. El señor Shiva y Parvati reconocieron al señor Nityananda y lo adoraron como el Señor Supremo. Ellos comprendieron que el Sankarsana original había aparecido ante ellos como un peregrino con la vestimenta de un mendicante. De esta manera, Shiva y Parvati recibieron gozosamente a su exaltado invitado y lo atendieron afectuosamente. Parvati preparó sabrosos platillos para su satisfacción y, reciprocando, Sri Nityananda le ofreció muchas reverencias. Solo el señor Krishna conoce los temas trascendentales que se trataron entre estas grandes personalidades. Después de esto, el señor Nityananda se fue a la provincia de Dravida, al sur de India. Viajó a través de diferentes sitios de peregrinaje, llegando incluso a Katanata, Kamakostipuri y Kanchi. Llegó por último al río sagrado Kaveri. Prosiguió al famoso lugar sagrado de Sri Rangam, en donde misericordiosamente el señor
Sri Ranganatha recibe una opulenta adoración de sus devotos. Posteriormente, el señor Nityananda visitó Harichetra. Después visitó las colinas de Sada y Madurai y los ríos Kirtamala, Tamaraparni y Uttara Yamuna. En las colinas de Malaya fue al ashram de Agastya Sri, en donde todos los residentes fueron cautivados espiritualmente por tener como invitado a una personalidad divina como esta. Llegando a Badari Kashrama, rebosante de gozo, se absorbió en su atmósfera divina. Se quedó ahí durante unos días, en la tranquila soledad del ashram de Naranarayana Sri. Desde allí caminó hacia el ashram de Srila Vyasadeva, y este reconoció de inmediato al señor Nityananda como a su adorado señor Balaram. Cuidó de su invitado atentamente y Sri Nityananda lo reciprocó ofreciéndole reverencias. Continuando con sus viajes, el señor Nityananda atravesó un lugar en donde numerosos monjes budistas estaban sentados. Les hizo a estos algunas preguntas, pero ninguno de los monjes pudo responder. Esto encendió su ira y los castigó por su comportamiento, golpeando a cada uno en la cabeza. Los budistas se dispersaron asustados, con una sonrisa impotente, y el señor continuó su viaje caminando sin temor a través del bosque. Sri Nityananda viajó hacia el sur en Kanyakumari y vio a la hermosa deidad de Durga Devi, instalada cerca de la orilla del Océano Índico. También fue a Sri Anantapura y al lago Panchapsara Kunda. En Gokarna visitó los templos del señor Shiva. En Kerala y Trigarta fue de casa en casa derramando su misericordia sin causa a todo el mundo. Luego visitó a la diosa Parvati, quien permanece cerca de Gokarna sobre la isla del río. Luego, Sri Nityananda visitó los ríos Nirvindya, Payosni y Tapti, los cuales fluyen hacia el sur de las colinas Vindhya, y deambuló por esas tierras. A continuación, Sri Nityananda visitó la ciudad de Mahishmatipuri sobre las orillas del río Reva y vio Mayatirtha. Luego, Sri Nityananda se dirigió hacia el oeste y de camino visitó el sagrado distrito de Surparaka. El señor Nityananda viajó por todo el país en un humor gozoso, sin temor y sin preocupación. Estaba continuamente sumergido en un éxtasis de amor por Krishna, inundado por el éxtasis. A veces lloraba y a veces reía. ¿Quién puede comprender la dichosa agitación que conmovía su corazón? Durante el periodo de su viaje, cuando viajaba por las provincias occidentales, conoció por arreglo divino a Sri Madhavendra Puri. Madhavendra Puri es la encarnación del amor extático trascendental por el Señor Krishna y todos sus devotos. Y todos sus devotos, cual cisnes, están llenos del mismo amor espiritual. Su única razón de existir es el néctar que fluye en los intercambios amorosos con Sri Krishna. El Señor Krishna personalmente reside en la forma de devotos puros
como Madhavendra Puri. Sri Advaita Acharya Prabhu es el mayor entre los discípulos de Madhavendra Puri. ¿Cómo puedo entonces comenzar a describir el intenso amor de Sri Madhavendra Puri por Sri Krishna, desprovisto como estoy de palabras adecuadas? Al encontrarse con Sri Madhavendra Puri, el señor Nityananda se paralizó y perdió la conciencia, cayendo al suelo inundado por el extático amor trascendental. Madhavendra Puri también entró en trance extático, perdiendo todos los sentidos externos al contemplar al señor Nityananda. El Sri Gaurachandra frecuentemente remarcaba que Sri Madhavendra Puri era el tronco fundamental del néctar de las velocidades devocionales. Ishvara Puri y otros afortunados discípulos de Madhavendra presenciaron este encuentro único. Las lágrimas fluyeron profusamente de sus ojos al ver a las dos formas tendidas en el suelo, sumergidas en un trance devocional. Cuando regresaron a la conciencia y cada uno se hizo consciente de la presencia del otro, Madhavendra Puri y Sri Nityananda se abrazaron llorando de gozo. Rodaron por el suelo y rugieron fuertemente, sin que les importara expresar sus sublimes emociones, absortos totalmente en el éxtasis del Krishna Prem. Sus profusas, incontenibles lágrimas purificaron la madre tierra, que sintió que recibía la mayor de las bendiciones. En sus cuerpos se manifestaron diversos síntomas extáticos, como temblores, llanto y erizamiento del vello, apareciendo en olas interminables. Tales emociones devocionales confirmaban que Sri Chaitanya habitaba en cada uno de ellos. El señor Nityananda habló primero diciendo: hoy, en un instante, he recibido el beneficio máximo de mi peregrinaje. Mis ojos han descansado en los pies de loto de Sri Madhavendra Puri, y contemplando su amor trascendental por Krishna, mi vida se ha bendecido y se ha llenado de significado. Sri Madhavendra Puri se sentó silenciosamente, abrazando contra su pecho al señor Nityananda. Su voz se entrecortaba por las lágrimas, producto de emociones extáticas. Eran tales los sentimientos de amor por Nityananda que no deseaba soltarlo nunca del abrazo. Ishvara Puri, Brahmananda Puri y todos los otros discípulos de Madhavendra Puri podían percibir la espiritualidad de lo acontecido, por lo que su atracción y apego naturales por el señor Nityananda se incrementó. En el pasado, ambos habían visto a muchos peregrinos con vestimenta de santo, pero ahora comprendieron que ninguno de esos peregrinos había realmente poseído el regalo trascendental de amor por Krishna. En asociación y conversaciones con esas personas no devotas, se habían sentido a menudo con remordimientos. Ellos habían buscado intensamente por todas partes a Krishna y a sus amorosos devotos puros. Ahora, ellos habían encontrado la compañía más pura y trascendental y sintieron la carga del abatimiento, elevarse en la asociación mutua y la manifestación del Krishna Prem dentro de sí mismos. Días felices transcurrieron juntos, llenos de discusiones confidenciales acerca de la conciencia de Krishna, las cuales crearon en ambos, el Señor y Madhavendra Puri, una sed insaciable de asociación continua.
El profundo y espontáneo amor de Sri Madhavendra le conducía hacia trances extáticos. La sola visión de una oscura nube de lluvia le recordaba al color de Krishna. Día y noche estaba embriagado de amor hacia Krishna. Algunas veces reía y al momento siguiente lloraba, y a veces, produciendo un gran estruendo, gritaba ¡Jai, Jai! El señor Nityananda también bebió néctar de amor divino por el señor Govinda. Se tambaleaba, tropezaba y caía repetidamente al suelo, a veces rugiendo y a veces riendo. Los discípulos de Madhavendra Puri se sentían sobrecogidos ante el extraordinariamente profundo amor de su maestro espiritual y del señor Nityananda por el Señor Supremo, y respondieron cantando continuamente el nombre de Sri Hari. Sumidos en la ambrosía del amor trascendental, Sri Nityananda y Madhavendra Puri perdieron la noción del tiempo. Ninguno de ellos fue consciente del momento en el que el día se tornó noche en noche o la noche en día, y se olvidaron completamente de todo lo que les rodeaba. ¿Quién puede comprender los elevados temas confidenciales que Sri Madhavendra Puri trató con el señor Nityananda? Solamente el señor Krishna, la omnisciente superalma, sabe todas las cosas. Sri Puri desarrolló rápidamente tal apego hacia el señor Nityananda que no podía imaginar dejar su compañía. Dedicaba cada instante de su tiempo a estar con él. Sri Madhavendra Puri dijo: en ninguna parte he encontrado una muestra de amor trascendental, equiparable en excelencia a la del señor Nityananda. Cualquier lugar en el que se halle ese amor se convierte en el mejor de todos los lugares sagrados de peregrinaje. Ahora estoy convencido de que el bendito Señor Sri Krishna se ha presentado ante mí, pues he encontrado un asociado íntimo como el señor Nityananda. En cualquier lugar que uno se encuentre con el señor Nityananda, ese lugar se convierte en el lugar más sagrado. El planeta espiritual de Vaikunta desciende y está presente allí. Quien quiera que se asocie con el señor Nityananda y escuche acerca de él, con seguridad alcanzará el más puro amor devocional por los pies del loto del señor Krishna. Quien albergue aún un matiz de apatía por el señor Nityananda es echado a un lado para siempre por el señor Krishna, aunque esté bajo la apariencia de un devoto. Sri Madhavendra Puri expresó sus sentimientos de afecto profundo por el señor Nityananda con sus palabras y actos. Simultáneamente, el señor Nityananda desarrolló un profundo afecto y un humor reverencial hacia Sri Puri, tal que solo podría ofrecerse a un gurú. Una maravillosa relación floreció entre ellos, en la cual cada uno llenaba de júbilo al otro por su amor exaltado hacia Krishna, que les hacía olvidar incluso si era de día o de noche. Permanecieron en una asociación trascendental, uno al lado del otro, por algunos días. Después, el señor Nityananda se fue hacia el sur, hacia Setubanda, Rameshvaram, donde el señor Ramachandra construyó un puente a Lanka con la ayuda del ejército de monos. Sri Madhavendra Puri salió hacia el río Sarayu. Sumergidos en un estado de completa dicha de amor por Sri Krishna, emprendieron sus caminos inconscientes hasta de su condición física. Las vidas de los devotos puros de Krishna como estos, son sostenidas únicamente por su inmenso amor hacia el Señor. De otro modo, ¿cómo podrían
continuar viviendo y tolerar el insoportable dolor de la separación de su amado Señor? Esas almas fieles que escuchen esta narración del maravilloso encuentro entre Sri Madhavendra y el Señor Nityananda, con seguridad alcanzarán la perfección más elevada, el amor de Krishna. El Señor Nityananda viajó por algunos días sumergido en la ambrosía del amor por Krishna y finalmente llegó a Setubandha. Se bañó en Dhanustirtha y prosiguió hacia Sri Rameshvara. Posteriormente viajó hacia Vijayanagara. Después visitó Mayapuri, Avanti y el río Godavari, y de allí se fue hacia el templo del señor Nishingadev. En esta ocasión, el señor decidió ir hacia Jagannath Puri, y en el camino visitó Tirumala y Kurmakshetra. En cuanto entró a Purushotama Kshetra, Puri pudo ver ondear la bandera del templo del señor Jagannath y de inmediato cayó al suelo en un trance extático. En ese sagrado dham, Sri Nityananda vio al señor Jagannath, el señor de Dwarka, la fuente del Chaturvyuha, Sankarsara, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, junto con todos los asociados divinos y devotos presentes. Tal visión revivió en el señor Nityananda el humor exaltado y cayó al suelo inconsciente. Cuando recuperó la conciencia, los diferentes síntomas extáticos como escalofríos, palidez, llanto, erizamiento del vello y fuertes rugidos se manifestaron una vez más. Y una vez más cayó al suelo. ¿Quién puede percibir la profundidad del extraordinario Krishna Prem en el corazón del señor Nityananda? Pasó unos días más en Nilachala y de ahí, inmerso totalmente en gozo espiritual, viajó hacia el norte, a Gangasagara. ¿Cómo es posible para mí describir el peregrinaje del señor Nityananda? Mi débil intento es posible únicamente por su gracia. Atrapado de nuevo en el fervor de su peregrinaje, el Señor viajó de nuevo hacia Mathura y Vrindavan. Absorto por completo en pensamientos de Krishna, Sri Nityananda no era consciente del paso de los días y las noches en Vrindavan. Se olvidaba de comer y ocasionalmente bebía solo un poco de leche. Si ésta llegaba a él sin ser solicitada. Sri Nityananda podía visualizar a su señor Sri Chaitanya viviendo como un niño ordinario de Navadvip y pensó para sí mismo: cuando el señor Gaurachandra revele sus magnánimos pasatiempos del canto en congregación de los sagrados nombres del Señor, en ese momento yo iré a Navadvip y me dedicaré a su servicio. Por ello, decidió esperar en Vrindavan y no proseguir hacia Navadvip hasta más tarde. Llenó felizmente sus días retosando en las oscuras aguas del Kalindi, perdido en el humor de un pastorcito de vacas. En otros momentos encontraba un placer inexplicable jugando en la arena con sus jóvenes amigos, los niños de Vrindavan. El señor Nityananda es el original señor Vishnu y poseía la completa potencia absoluta para bendecir a cualquiera con Krishna Prem. Sin embargo, se restringía y esperaba pacientemente para poder recibir y llevar a cabo la orden de Sri Chaitanya,
de poder distribuir profusamente ese preciado tesoro, el amor por Sri Krishna, para todo el mundo sin discriminación. Los asociados del Señor Chaitanya no desean actuar sin la instrucción del Señor para que los guíe. No se sienten disminuidos por tomar esta posición humilde. El Señor Ananta, el Señor Brahma y el Señor Shiva, todos llevan a cabo las órdenes del Señor Chaitanya de mantener, crear y aniquilar este mundo de acuerdo con sus respectivos deberes. Desgraciadamente, los ateos pecadores se sienten desdichados porque no pueden aceptar este punto. Tales personas no son adecuadas de ser vistas por los Vaishnavas. Sin embargo, comprueba por ti mismo cómo Sri Nityananda es famoso por inundar a todo el universo con el tesoro del amor por Krishna. El Señor Nityananda es el devoto original del Señor Chaitanya. Su lengua es la morada de las glorias del Señor Chaitanya y vibran en ella incesantemente los pasatiempos sublimes de Sri Gaurachandra. Uno puede obtener devoción completa a los pies del loto del Señor Chaitanya simplemente por adorar al Señor Nityananda. Todas las glorias al Señor Nityananda, el Señor primordial y la primera manifestación de Sri Chaitanya. Es solamente por su misericordia sin causa que los gloriosos pasatiempos del Señor Chaitanya se manifiestan en el corazón de uno. Además, uno puede apegarse amorosamente al Señor Nityananda por la gracia de Sri Gaurachandra. Tan pronto como la verdad acerca del Señor Nityananda se revela dentro del corazón de uno, todos los obstáculos y las desgracias son extirpados. Aquellos que desean vencer al remolino material e introducirse en el océano del servicio devocional deben adorar al Señor Nitai Chandra. Muchos glorifican a mi Señor diciendo: el Señor Nityananda es como el Señor Balaram, mientras que otros dicen: Él es muy querido para el Señor Chaitanya. He escuchado varias opiniones acerca de él, acerca de que es un sannyas, o un devoto humilde, o un erudito en el estudio de los Vedas. La gente puede decir cualquier cosa que se les antoje sin inhibirse, sin detenerse ante nada. Algunos llegan al extremo de decir que su conexión con el Señor Chaitanya no es íntima, que él es un ínfimo sirviente. Nada de esto me afecta en lo más mínimo. Yo solamente oro para que sus pies de loto estén eternamente grabados en mi corazón. Después de varios intentos de convencer con la razón a la gente, si algunos pecadores continúan criticando a mi Señor, los golpearé en la cabeza para salvarlos de un inminente desastre. Aquellos que malinterpretan los comentarios de Advaita Acharya Prabhu o de que el Señor Nityananda, al igual que los críticos de Chaitanya Mahaprabhu, deben comprender que esos comentarios fueron de hecho glorificaciones veladas de mi Señor. Todos los Vaishnavas asociados del Señor Chaitanya son almas iluminadas y liberadas. Lo que se malinterpreta equivocadamente como argumentos perturbadores o lenguaje abusivo usado entre ellos es de hecho la forma como expresan su profundo amor mutuo y es parte de sus pasatiempos. Una persona ordinaria está, por ello, descalificada para tomar partido en esa discusión entre monjes, pues al hacerlo se situaría en una posición precaria. Aquella persona que sigue sin criticar al Señor Nityananda y quien es firme en su práctica espiritual, con seguridad alcanzará los pies del loto del Señor Chaitanya.
Intensamente anhelo contemplar los pies del loto de mi señor y maestro Sri Nityananda Prabhu y Sri Chaitanya, rodeado por sus devotos. El señor Nityananda es mi maestro absoluto. Tomando refugio a sus pies de loto y sus instrucciones, pido se me permita adorar al señor Chaitanya. Deseo estudiar enormemente el Srimad Bhagavatam en la presencia del señor Nityananda Swarup, nacimiento tras nacimiento. Esta es mi humilde petición eterna. Todas las glorias al Señor Supremo Sri Chaitanya. Tú eres totalmente independiente para actuar de acuerdo a tu deseo. Puedes otorgarme los pies de loto del señor Nityananda o separarme de ellos. Rezo para que tú, mi señor Chaitanya, seas misericordioso hacia mí y me concedas que todo mi corazón y alma permanezcan eternamente fijos a tus pies de loto y a los pies de loto de Sri Nityananda. Oh Señor Chaitanya, Sri Nitai Chandra es devoto exclusivamente tuyo. Así es que nadie puede alcanzar su refugio sin tus bendiciones. De esta manera, el señor Nityananda vagaba a través de Vrindavan, esperando a que se manifestaran abiertamente los pasatiempos del señor Gaurachandra. El peregrinaje del señor Nityananda Swarup era parte de sus pasatiempos trascendentales. Quienquiera que escuches estas narraciones con devoción es coronado con la más preciosa gema del éxito, el Krishna Prem. Sri Krishna Chaitanya y Sri Nityananda son mi corazón y alma. Este humilde sirviente, Vrindavana Das, ofrece esta plegaria a sus pies de loto. Jai Sri Radha.